Un día como hoy, el ejército patriota, al mando del general Sucre, vencería las últimas fuerzas restantes en suelo sudamericano. Es importante recordar lo que significa estas fechas en palabras del historiador venezolano Arturo Uslar Pietri. En ese encuentro decisivo en ese día intervinieron del lado republicano soldados y tropas de todos los países de la América del Sur, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos y quizás posiblemente también algunos brasileños. De modo pues que era una presencia total, una representación completa de la América Latina en el momento culminante en que se va a decidir la independencia. Ayacucho decide la independencia de la América Latina, la independencia completa y final. Venía a rematar 14 años de guerra y en el momento en que Antonio José de Sucre, al término de la jornada increíble, recibe los emisarios del ejército español, los generales que vienen a anunciarle la rendición, en ese momento Sucre estaba literalmente recibiendo en nombre de la América Latina los títulos de posesión del mundo de Colón que en 1492 abrió Colón y que en tierras del Perú, 40 o 50 años más tarde, consolidó con su conquista Francisco Pizarro. No es una mera cosa accidental el que después de esa batalla Sucre recibiera como un trofeo de guerra el estandarte con que Pizarro realizó la conquista. De modo que esa fecha cierra un ciclo completo y total. Todo lo que se había hecho hasta entonces en 14 años de guerra podía estar sujeto a revisión, podía estar sujeto a un revés, podía perderse, pero era ciertamente en esa victoria la cancelación final de toda pretensión a regresar al régimen colonial. Con esa victoria se sellaba la independencia de todos los países de la América Latina y esa victoria marcaba el comienzo de un nuevo tiempo. De modo que nosotros podríamos decir, sin exageración, evidentemente de un modo claro y sencillo, que en la historia de la América hispana hay dos fechas centrales. El 12 de octubre de 1492, que es el momento en que nace el Nuevo Mundo, en que Colón y las tres carabelas descubren las nuevas tierras y allí comienza una nueva historia con repercusiones inmensas para toda la humanidad. Y 3 siglos más tarde, el 9 de diciembre de 1824, cuando en la jornada de Ayacucho se cierra todo el largo periodo colonial y comienza la era de la independencia de la América Latina, con todas sus consecuencias, con todos sus desafíos y con todas sus características. De modo que esas dos fechas son las más importantes en ese desarrollo. Y en esa fecha... ¿Cuáles fueron las estrategias aplicadas por Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho? Que la estrategia, la táctica de Sucre, porque tienes que tener en cuenta algo, la estrategia es el objetivo general. El objetivo general es ganar la guerra. Ganar la guerra, en este caso en el de Sucre, en el caso del virrey, derrotar las fuerzas de Sucre, sacar, expulsar, aniquilar a los republicanos del Perú, cuando estás a la defensiva resistir, etcétera. La estrategia es el objetivo general que te plantea. La táctica es otra cosa. La táctica es la organización de las tropas en el terreno, la logística, las comunicaciones. Es como el método para lograr el gran objetivo. Imagínate el ajedrez. El ajedrez, la estrategia es tomar el rey. La táctica es cómo lo vas a hacer. Entonces, primero diferenciar eso. Ahora bien, ¿cuál es la táctica de Sucre en el campo de Ayacucho? Bueno, acuérdate que él llega 36 horas antes que el virrey y eso le da ventajas para estudiar el terreno, para planificar cómo va a distribuir sus fuerzas en el terreno en función de las características naturales que le da el terreno, que le da la geografía. La pampa de Ayacucho está a 1 kilómetro del pueblo de Quinua, está en las faldas, así, se encuentra debajo del cerro de Condonpurca. La pampa de Ayacucho está a unos 3.700, 3.800 metros sobre el nivel del mar. El cerro Condonpurca es más alto, ya supera los 4.000. La pampa de Ayacucho cuenta con una extensión de largo de aproximadamente 1.000 metros y de ancho de 600 metros. O sea, tiene de largo más o menos 1 kilómetro y de ancho 600 metros. Ahora bien, ¿cuáles son las características naturales que aprovecha Sucre? Primero, que por los lados la pampa presenta quebradas, barrancos. Y estos barrancos le favorecen a Sucre. ¿Por qué? Porque el enemigo no podía flanquearlos tan fácilmente. Prácticamente no podía flanquear. Segundo, también presenta una cortadura en el frente. O sea, en las faldas del Condonpurca presenta una cortadura que imposibilita que el enemigo se despliegue con total naturalidad por esa zona. Solamente hay una franja estrecha de 200 metros, 250 metros por el lado derecho, que era por donde el enemigo podía atacar, podía desplegar sus fuerzas con toda su efectividad, ¿no? Y sin contratiempo. Sin embargo, era una franja muy estrecha para los 9.000 hombres que tenía el virrey.
Entonces, ¿qué hace Sucre? Sucre se aprovecha de eso y espera a los realistas. Sucre no está a la ofensiva, Sucre está a la defensiva, le espera, en función de qué va a hacer el virrey, quien llega y se posiciona en la cumbre, ¿no? En el cerro, donde tiene una mejor visual del contrario, ¿no? Tiene una posición mucho más ventajosa en ese sentido. Pero Sucre entonces lo espera, está a la defensiva, ha distribuido sus fuerzas de una manera acorde con el terreno y bueno, básicamente lo que hace es esperar que los realistas actúen y en función de eso lanzar su ataque, ¿no? Como lo hará. O sea, Sucre comienza la batalla a la defensiva y luego lanzará una contraofensiva, que es la que le dará el triunfo. Entonces, básicamente era aprovechar las características geográficas del terreno y esperar al virrey y mantener y ver cuáles eran los movimientos, cuáles eran las acciones que hacía el virrey para poder actuar. Esa era la estrategia de Sucre. La del virrey es otra cosa y no me la preguntaron. Entonces, y bueno, la distribución de fuerzas era la legión peruana por la mar, por la izquierda, que es el cuerpo que tuvo las mayores pérdidas en el combate, fue el que resistió la avanzada de Valdés. Tenemos al general Córdoba con la segunda división de Colombia por la izquierda. Tenemos en la reserva con la primera división a Jacinto Lara y la división de caballería comandada por Guillermo Mil. Esa era la distribución de fuerzas que aproximadamente, según el documento, el parte de Sucre rondaba unas 5.780 soldados. Esa era la distribución de fuerza de Sucre. Recordemos que una parte de la tropa se fue con el Libertador, estaba sitiando el Callao. El Libertador no estaba paseando, el Libertador estaba en la capital de Perú, gobernando y aplicando un sitio sobre los realistas que estaban en el Callao. Sitio que se extenderá, bueno, hasta su rendición en 1826. Por eso es que Bolívar le dice a Sucre que espere refuerzo. Sucre tenía una inferioridad numérica que Bolívar quería compensar de una u otra forma con los refuerzos, pero cuando ve que no vienen los refuerzos, bueno, le dice a Sucre proceda, confiando en la actividad militar de Sucre. ¿Qué podemos resaltar en la infantería, caballería y otros contingentes que participaron en esta gesta de la independencia? Bueno, si la caballería fue el elemento principal en la batalla de Junín, en Ayacucho, bueno, están todas las fuerzas, ¿no? La única pieza que tiene Sucre de artillería la emplea y la caballería va a tener un papel significativo. La caballería es la que va a acompañar el ataque de Córdoba por la derecha de Sucre. La caballería es la que va a neutralizar buena parte de las divisiones del general realista Villalobos. La caballería, en concreto los húsares de Colombia, al mando de José Laurencio Silva, venezolano, nacido en Tinaco, actual estado Ojede, y que después fue pariente del propio Libertador, porque se casó con una de las sobrinas, tuvo un papel sumamente destacado, ¿no? Con la caballería, igual que el general neogranadino José María Córdoba, quien es el que avanza por la derecha y arrolla a los batallones realistas hasta llegar a las faldas del propio Cerro Condonculca, bajo la orden de marchar a paso de vencedores. Personaje, bueno, que se llevó después de Sucre todos los laureles, ¿no? De Ayacucho, al punto que alcanzó su grado de general de división y tomó el título de héroe de Ayacucho. Entonces, bueno, importantísimo eso. ¿Cómo contribuyeron los no combatientes vinculados a los montoneros, rabonas, logística, entre otros, a esta excepcional victoria? En cuanto a la pregunta 3, recordemos que un ejército es una maquinaria. No es solamente soldados con fusiles marchando, lanzando tiros y disparos y cayéndose a sables, a bayonetas. Mi ejército es una máquina en movimiento, una máquina armada en movimiento. Y esa máquina armada en movimiento tiene tras de sí toda una logística que muy poco se ha resaltado dentro de la historiografía. La historiografía tradicional, la épica, donde se ve solamente los enfrentamientos, los combates, las acciones, digámoslo así, gloriosas o heroicas, no se tiene o se omite o se excluye toda la maquinaria, todo lo que hay detrás de una fuerza militar. Lo primero es que un ejército, para moverse, necesita comer, alimentarse. Una tropa que no está alimentada no puede marchar, no puede pelear y está sujeta a rebeliones, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, detrás de ese ejército hay toda una labor logística en cuanto a alimentación, arreces, ganado, granos, víveres para alimentar a 5.000, 6.000 soldados diariamente, todos los días. Además de eso, ahí tiene que haber además una logística, precisamente, ¿no? No solamente en cuanto a la alimentación, al equipaje, al acondicionamiento, por lo menos fundamental, que tiene que tener un soldado para combatir, y más en la geografía del Perú, que ya son
cordilleras de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hay labores de ingeniería, eso es otro cuerpo que no se ha trabajado dentro de la historiografía. Los ingenieros militares, los cartógrafos, los que levantaban los mapas, los que hacían los puentes, los que permitían que esa tropa se condujese con la eficiencia necesaria. Y por supuesto, hay detrás también las llamadas rabonas. Las rabonas eran las mujeres, las madres, las hermanas, las esposas, las amantes, las concubinas de los soldados. Estaban allí para acompañarlos en la campaña con sus hijos, eran las que cocinaban, las que curaban a los enfermos, a los heridos, eran las que hacían las labores, digámoslo así, domésticas durante la campaña. Y también han sido mujeres que no han sido trabajadas o estudiadas, ¿no? Solamente se les menciona de pasada, pero eran las mujeres que hacían un poco más, la palabra correcta sería como pasible, la vida del soldado en campaña. Soldado que marchaba a pie, con frío, con lluvia, en una geografía difícil, hostil, ¿no? Era la mujer la que lo acompañaba, la que de una u otra forma lo cuidaba, lo atendía en la guerra. Y tenemos detrás de la logística, de los ingenieros, de las rabonas, tenemos al pueblo. Ese pueblo, por ejemplo, en Trujillo, en el norte del Perú, donde estuvo el libertador Simón Bolívar los primeros meses de 1824, que colaboró. Y después el pueblo que colaboró en la zona central del Perú, una vez que Bolívar expulsa a los realistas tras la victoria en Junín. Ese pueblo que contribuyó con dinero, ese pueblo que confeccionó los uniformes, las banderas, los zapatos, las herraduras para los caballos, que digamos así, elaboró, forjó las herraduras para los caballos, las espadas, ese pueblo que contribuyó económicamente y materialmente con la causa, con la fuerza militar, con la fuerza libertadora. Y más atrás aún tenemos, bueno, la gente que se encargaba de comprar el armamento, por ejemplo, ¿no? Que eso ya también estaría dentro de la logística del sitio del Callao. Pero Bartolomé Salón todo el año 24 le está mandando al libertador Simón Bolívar refuerzo, le está mandando armamento, está mandando ropa, habituallamiento. Entonces, no solamente son los comandantes en la batalla, no solamente son los soldados en la batalla, es que hay detrás de esa fuerza militar libertadora, hay una maquinaria detrás de ella que la sostiene, que la hace viable, que la hace funcional. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Hay anécdotas o hechos marginales poco conocidos que nos puedas relatar? Bueno, José, funcional. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Hay anécdotas o hechos marginales poco conocidos que nos puedas relatar? Bueno, José María Córdoba, por supuesto, el general antioqueño, nació en 1799, muerto lamentablemente en 1829 cuando se rebela contra el libertador Simón Bolívar, episodio trágico, pero que desde el año 19 hasta durante esos 10 años, 1819 hasta su alzamiento contra el libertador en 1829, fue un fiel servidor de la causa bolivariana. Y fue un muchacho, porque era prácticamente un muchacho, murió a los 30 años, con una valentía y un arrojo y un poder de persuasión y de liderazgo tremendo. Muy apreciado por el general Sucre además, y muy valeroso en Ayacucho, al dirigir personalmente su división, sus batallones contra los realistas, como lo retrató el pintor colombiano Francisco Antonio Cano, ¿no? Liderando a caballo con sombrero en mano su división, bajo el grito de marchar a paso de vencedores. Bueno, podemos destacar también el del general José de la Mar, general nacido en Cuenca, en el Ecuador, estuvo en España, que peleó bajo la bandera realista hasta 1821, cuando se rinde y se pasa a las fuerzas libertadoras de San Martín. De hecho, el general Lamar era el único mariscal de las fuerzas patriotas en Ayacucho, con el rango de mariscal. Y el general Lamar fue el que dirigió valientemente la división peruana, ¿no? Que es la que llevó más castigos por parte de las fuerzas del general Jerónimo Valdés, fuerzas que sí desplegaron todo su poder de fuego, ¿no? Valdés sí pudo, a diferencia de Villalobos, utilizar su artillería. La artillería de Villalobos fue capturada
sin ser empleada, ¿no? Y las fuerzas peruanas sufrieron bastante. De hecho, la división que tuvo el mayor número de bajas dentro del bando patriota en Ayacucho fueron los peruanos. ¿Qué otro nombre importante? Bueno, el del coronel en ese momento, José Laurencio Silva, quien dirigía los Húsares de Colombia, que era un cuerpo de caballería que estaba bajo el mando general de Guillermo Miller. Y el general José Laurencio Silva también se arrojó sobre las filas realistas con una valentía asombrosa, según lo narra Manuel Antonio López en su memoria. ¿Cuál otro nombre también destacaría de Sucre? Bueno, destacaría el de Miller, Guillermo Miller, que también dirigió con eficiencia su caballería. Y también podría decir que el que dirigía el batallón Paracas, creo que era de apellido León, lo puedes buscar en Wikipedia, Pedro León. Hay, tantos nombres. Del parte de los realistas también, o sea, si lo vas a hacer general, el hecho de que seas realista, de que defiendas a un rey, no te implica que no tengas valor, valentía, coraje, ¿no? Por ejemplo, el general Canterac, un general que tuvo una pizarría en Ayacucho tremenda, ¿no? Porque era un general que además quería redimirse, porque venía de ser derrotado en Junín, ¿no? Quería redimirse, quería salvar su honra, y fue prácticamente el que dirige la batalla, ¿no? El general Valdés sostuvo su posición hasta el final. Entonces son varios nombres allí. ¿Hay anécdotas o hechos marginales poco conocidos que nos puedas relatar? Bueno, entre las anécdotas de Ayacucho, la más conocida y que relata el militar neogranadino Manuel Antonio López en sus memorias. Manuel Antonio López era secretario, ayudante del general Sucre en la batalla. Es la famosa anécdota que anterior al combate, a eso de las 10 de la mañana, el general Córdoba con el general Monet se reúnen para dar una tregua y permitir en ese espacio de media hora que la tropa de ambos bandos confraternizar, que los primos, que los hermanos, que los padres, que los hijos que estaban en ambos bandos se reuniesen, se abrazasen, se despidiesen, ¿no? Por última vez. Y está la famosa, el famoso relato de los hermanos Tur, que uno estaba en el bando realista y otro estaba en el bando republicano, y que se abrazan y todo esto. Esa es una de las anécdotas que además ha sido base para que historiadores, como posteriormente el español Salvador de Mariaga en su biografía del Libertador, dijese que en esa tregua se había hecho un pacto para entregar el Perú, que la batalla fue una farsa y que todo indica que eso fue un pacto lo que se había hecho ahí. Y otra anécdota importante es cuando se captura el virrey La Serna, ¿no? El virrey La Serna intenta pasar desapercibido entre los que estaban siendo arrestados, entre los capturados en el Condorcurca, y un soldado lo reconoce cuando intenta escapar, ¿no? Y el virrey, se rinde, es capturado allí. Otra de las anécdotas de Ayacucho, que el general Córdoba es ascendido a general de división en el campo de batalla, y el propio general Sucre es el que le quita las carreteras y le coloca las de general de división. Otra de las anécdotas, cuando el general Canterac se presenta ante Sucre y Sucre le dice honra al vencido y honor al vencedor. Más o menos esa es la frase. Y el general Canterac le dice: General Sucre tan joven y tan lleno de gloria. Ese es uno de los relatos, ¿no? De lo que está en el imaginario. ¿Qué otra anécdota? Otra anécdota, cuando Bolívar es informado, estaba en una reunión ministerial y es informado de la victoria del general Sucre en Ayacucho, que se llenó de una alegría y de una euforia repentina, y saltó a la mesa donde estaba reunido y bailó sobre la mesa y enloqueció de alegría, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Si llegaste hasta esta parte, no te olvides de comentar, de darle like, de compartir, que esto ayuda muchísimo al algoritmo, ayuda muchísimo con la difusión y ayuda a que este canal siga creciendo y me sigue motivando a realizar más videos. Muchas gracias al historiador Javier Escala por participar una vez más en este humilde canal.